Bien, entonces estamos leyendo este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bien, ya estamos día 71 de lectura de este libro. Ya hemos leído todo eso. Hoy es el título Los circuitos neuronales del miedo. El libro trata todo lo que son emociones. Bien, entonces vamos a ya empezar la lectura. Para los que no me conocen, soy Verónica Zapana, terapeuta en biodescodificación. Ya también soy numeróloga y tarotista. Bien, entonces pueden aprovechar hacer sus preguntas sobre las emociones, ¿no? Quizás se están sintiendo por alguna razón tristeza, hay una ira que no se ha trabajado, ¿ok? Bien, entonces me las hacen las preguntas en el chat y yo con mucho gusto les respondo. Bien, vamos a empezar ya con esta lectura. Dice, las amígdalas son estructuras cerebrales estrechamente ligadas al miedo. Las amígdalas. Cuando una extraña enfermedad destruyó las amígdalas, pero no otras estructuras cerebrales de una paciente a quienes los neurólogos llaman, entre comillas, S.M. El miedo desapareció de su repertorio mental. A partir de entonces, S.M. se convirtió en una persona incapaz de expresar miedo y de identificar la mirada del miedo en el rostro de los demás. Como dijo un neurólogo, si alguien se apuntara, ¿no? Si alguien le apuntara, dice, a su cabeza una pistola, S.M. podría haber intelectualmente que tendría miedo, pero lo que no podría es llegar a sentirlo del mismo modo que usted o que yo. Aunque los neurocientíficos hayan cartografiado detalladamente los circuitos neuronales del miedo, la verdad es que en el estado actual la investigación al respecto de cualquiera de las emociones está en sus inicios. En cualquier caso, la especial prominencia del miedo, tal vez la emoción más sobresaliente para la evolución, lo convierte en un ejemplo idóneo para comprender la dinámica neuronal de la emoción. Obviamente, también es cierto que en los tiempos modernos el miedo generalizado se ha convertido en una ruina de la vida, ¿no? Una ruina de la vida cotidiana, arrojándonos al nerviosismo, a la angustia y a la amplia variedad de preocupaciones, o en los casos patológicos, a los ataques de pánico, a las fobias o a los trastornos obsesivos compulsivos. Y a todo lo que el miedo nos ocasiona, ¿no? Nerviosismo, que hay un miedo a algo. Hasta cierto punto el miedo nos protege, ya nos protege. ¿Qué tal? Buenos días, Alaí. Nos protege el miedo, porque sin el miedo, imagínense, si no sintiéramos miedo, fácilmente no caminamos por la pista, qué sé yo, o puedes meterte así, ¿no? Al fuego, porque no temes y te puedes quemar. Entonces, el miedo hasta cierto punto nos protege, ¿no? Es sobrevivencia, ¿ya? Pero cuando el miedo es fuerte, así como, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Nos lleva a la angustia, a la amplia variedad de preocupaciones, ¿no? En los casos patológicos, o sea, ataques de pánico, ¿ya? Cuando tienes fobia de repente al perro, a una araña, a algún animalito por ahí, ay, ¿no? Entonces es una fobia. ¿Por qué también tienes esa fobia? Es que alguna parte de tu vida te ha pasado algo, has tenido una experiencia, pues, no bonita, ¿no? Donde has experimentado ese miedo, ¿ya? Quizás de niño y entonces tienes esa fobia, eso, ¿no?
simplemente lo recuerdas y, o sea, ves al animalito o algo y ya pues tienes miedo. Otros tienen miedo también a la altura, ¿no? Ya es eso. Ahora, por ejemplo, si no tienen eso, dicen, como acá le han sacado, ¿qué dice? A ver, desapareció el miedo, pero me dice. Entonces no sienten miedo, porque esa persona le han puesto la pistola en la cabeza, no siente miedo, pero nosotros sí sintiéramos miedo, ¿no? Las personas que sí tenemos, estamos completos. ¿Qué dice acá? Supongamos que una noche está leyendo tranquilamente un libro en su hogar cuando de repente oye un ruido en otra habitación, ¿ya? En otra habitación. Lo que ocurre a partir de ese momento en su cerebro nos permite vislumbrar, ¿no? Vislumbrar los circuitos neuronales del miedo. Te vas a poner a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, ¿no? Del miedo. Y el papel de desempeño, ¿no? Que desempeña las amígdalas, ¿ya? Como sistema de alarma. El miedo, perdón, el primer circuito cerebral implicado que se limita a traducir las ondas físicas de ese sonido al lenguaje del cerebro para ponerle en estado de alerta. Este circuito va desde el oído hasta el tallo encefálico y el tálamo. ¿Mm? O sea, tú oíste y entonces va viajando rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se ramifica en dos partes. Una de ellas se dirige a las amígdalas, ¿no? Y al cercano hipocampo. Y la otra más larga conduce hasta el córtex auditivo, situado en el lóbulo temporal, donde se clasifica y comprende los sonidos, ¿no? Porque tú vas a escuchar un ruido, inmediatamente vas a estar alerta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces rápido manda las señales a la amígdala, ¿no? Otro al hipocampo, ¿ya? Y luego, finalmente, que es más larga, al córtex auditivo, ¿no? Donde ya vas razonando, ¿no? Ella trabaja ya, ¿será esto? Vas a empezar a razonar, ¿no? Ya las amígdalas es rápido, ¿no? Es lo primero que llega ahí. Entonces tú rápido, con instinto, puedes actuar ahí, ¿no? Pero cuando ya llega al córtex, vas razonando ya, ¿bien? Acá dice otro, ¿qué dice el hipocampo? Dice, es una región clave para el almacenaje de la memoria. O sea, ahí es donde se almacenan, ¿no? Todos los eventos que has vivido. Es cuando llega ahí, ya viene el recuerdo, ¿no? Si alguna vez has pasado por este momento, la misma situación o el sonido, ¿no? Que de repente por ahí escuchaste. Ya, entonces eso te va a llevar rápidamente el cerebro a esa experiencia. Bien, entonces se compara rápidamente este ruido, dice, ¿ves? Con otros sonidos similares que usted pueda haber escuchado. O sea, ya hay información en el hipocampo, ¿no? Que los sonidos que escuchaste. Entonces ahí es donde vas a identificar con el córtex si es esto donde lo escuché, este mismo sonido, ¿no? Tratando de descubrir si se trata de un sonido familiar, ahí, ¿no? ¿Es un ruido reconocible? No te preguntas. Mientras tanto, el córtex auditivo está realizando un análisis más, ¿no? Preciso del sonido, intentando comprender su origen. ¿Acaso es el gato? La ventana sacudida por el viento, un ladrón. Luego, el córtex auditivo propone una hipótesis. Tal vez el gato ha tirado la lámpara de la mesita, aunque también pudiera tratarse de un ladrón. Y envía este mensaje a las amígdalas, ¿no? Y al hipocampo, quienes rápidamente lo comparan con recuerdos semejantes. Si la conclusión es tranquilizadora, no es más que un ruido de la ventana movida por el viento. El estado de alerta general se paraliza, pero sí, por el contrario, la conclusión es dudosa. Se pone en marcha otro bucle resonante entre las amígdalas, el hipocampo y los lóbulos prefrontales.
elevando más la incertidumbre y jugando su atención, ¿no? Fijando su atención para tratar de identificar la fuente del ruido. Y en el caso de que este análisis más preciso tampoco llega a proporcionarle ninguna respuesta satisfactoria, las amígdalas lanzan una señal de alarma que activa el hipocampo, el tallo cerebral y el sistema nervioso autónomo. En estos momentos el miedo y la ansiedad resulta evidente. La extraordinaria ¿no? arquitectura de las amígdalas como sistema central de alarma. Al igual que ocurre con aquellos sistemas de seguridad en que se encargan de activar a la policía, avisar a la policía, a los bomberos y a los vecinos en caso de alarma. Los diversos grupos de neuronas que componen las amígdalas están diseñados para liberar determinados neurotransmisores. O sea, el cuerpo rápido va a reaccionar, ¿no? A ese miedo que sientes, de acuerdo a las conclusiones que sacaste también, o hipótesis que tengas. Cada una de de las distintas partes de la amígdala recibe diferente tipo de información. A su núcleo lateral, por ejemplo, llegan proyecciones procedentes del tálamo y del córtex visual y auditivo. Los olores, ¿no? Por su parte, llegan después de pasar por el bulbo olfático al área corticomedial de la amígdala, mientras que los sabores y los mensajes viscerales llegan a su región central. De este modo, la recepción de todo tipo de señales convierte a la amígdala en su centinela, que acudriña continuamente toda experiencia sensorial. Imagínense cómo está la amígdala, ¿no? Las señales le llegan de todas partes, de los sentidos, ¿no? Las señales procedentes de la amígdala también se proyectan a diversas partes del cerebro. Por ejemplo, la rama procedente de las áreas central y medial se dirige a la región del hipotálamo, encargada de segregar la sustancia que activa la respuesta de urgencia corporal. La hormona corticotrópica, HCT, que dice que a través de la liberación de otras hormonas moviliza la reacción de lucha o huida. ¿Qué quiere decir ahí? Si sientes un miedo, ¿no? Que ya es algo ahí, ¿qué pasó? No sé. Entonces ahí vas a decir tú rápido, vas a reaccionar recibiendo estas señales, ¿no? Que tus hormonas ya, ¿no? Te mandan ya de lucha o huida. Lucha es cuando te vas a enfrentar, ya te vas a enfrentar a esto, a este miedo, ¿no? O huida es cuando vas a escapar, huir del lugar, ¿ya? ¿No? Lucha es cuando el corazón envía rápidamente, ¿no? La sangre hacia los brazos, hacia el rostro, toda la parte de arriba, entonces se enfrentará a pelear. Y cuando es huida, a las extremidades, ¿no? Inferiores, o sea, los pies, para correr, ¿ya? Entonces, por su parte, el área basal de la amígdala envía ramificaciones al cuerpo estriado, que está relacionado con las regiones cerebrales encargadas del movimiento. Otras ramificaciones neuronales, ya de la amígdala, envían señales a través del núcleo central hasta la médula y desde ella la asistencia nervioso autónomo, activando una amplia variedad de respuestas en el sistema cardiovascular, los músculos y los intestinos, ¿no? Cuando hay miedo también, ¿no? El estómago se te revuelve, sientes, no sé cómo, sientes que se mueve todo por ahí, ¿no? Como electricidad, ¿ya? Otros se activan, ¿no? Que quieren ir al baño, ya como que se les suelta el estómago, ¿no? O decir, eso. O sea, todo lo que produce, ¿no? Rápido tu cuerpo reacciona.
cerebro, entonces manda neuronas, ¿no? Se conecta. Por eso dice acá, ¿no? El músculo, ¿no? Todo ello. A ver, ¿dónde quedamos acá? El músculo. Es cardiovascular, los músculos, intestinos. Otras ramificaciones procedentes del área vasolateral de la amígdala se dirigen al córtex cingulado o a las fibras que regulan la musculatura esquelética. Son estas células precisamente las que hacen gruñir a un perro, dice, arquean la espalda o un gato. Claro, no un perro, solo el gato cuando se pone en arco, ¿no? Sí, cuando se va a enfrentar a algo, a otro gato o a algo, ¿no? Que ve, entonces se pone un arco. Atrofia del esqueleto. Entonces nos quedamos por... A ver, la de gruñir, perro arqueando la espalda del gato. Cuando estos animales se ven amenazados por la presencia de un intruso en su territorio, eso pasa en los seres humanos, estos mismos circuitos son los encargados de tensar la musculatura de las cuerdas vocales, responsables del tono de voz agudo propio de quien está muerto de miedo. ¿Cómo cambia, no? Un ratito ahí. ¿Cómo cambia estas cosas? ¿Ya? ¿No? El cuerpo reacciona frente a ese miedo que tienes, ¿no? Que tienes ese miedo. ¿Ya? Entonces acá hay otro camino que conduce desde la amígdala hasta el locus cerúleos, una estructura ubicada en el tallo encefálico que a su vez manufactura, dice, noradrenalina, también llamada norepinefrina, y la dispersa por todo el cerebro. El efecto neto de la noradrenalina aumenta la recreatividad global en las áreas cerebrales que reciben sensibilizando los circuitos sensoriales. La noradrenalina baña el córtex, el tallo encefálico y el mismo sistema límbico, poniendo al cerebro en estado de alerta. En tales condiciones, hasta el más común de los crujidos dice, en la casa puede hacerle temblar de miedo, ¿no? La mayor parte de estos cambios tienen lugar de modo inconsciente, de modo que uno todavía no sabe siquiera qué experiencia de miedo. Pero a medida en que usted realmente comienza a sentir miedo, es decir, en la medida que la ansiedad inconsciente penetra la conciencia, la amígdala dirige una respuesta de amplio espectro. En este sentido, ordena a ciertas células del tallo encefálico que esculpan una expresión de miedo en su rostro, ¿no? Que levante las cejas, por ejemplo, ¿no? Inmovilizando simultáneamente otros músculos que no tengan que ver con esta emoción, que aumente su ritmo cardíaco y su tensión sanguínea, ¿no? Y enlentezca su respiración, todo lo que provoca un miedo, ¿no? Cuando sientes miedo, porque miedo va a ser en graduación, ¿no? Miedo puede ser poco, más fuerte, ¿no? Entonces llegan a desmayar, ¿no? Es que no aguantan, no decir esa. Entonces el miedo, hay miedo a todo, ¿no? Miedo a perder a alguien, miedo, pues de repente te dan una noticia de que falleció, no sé, un ser querido, te llegas a desmayar, ¿no? Eso, o sea, o sea, de tantas maneras podemos experimentar el miedo y es eso, ¿no? Es eso, ya el cuerpo cómo reacciona ahí. Ya, entonces acá, continuando acá, ¿dónde nos quedamos? Ya, entonces decía, ¿no? Sus cejas. Por ejemplo, dice, inmovilizando simultáneamente otros músculos
que no tengan que ver con esa emoción, que aumente su ritmo cardíaco y su tensión sanguínea y enlentezca su respiración. Lo primero que usted advertiría, dice, cuando sienta miedo, es que súbitamente retiene la respiración para escuchar con más claridad. Ah, por eso se pone más lento, o sea, respira, ¿no? Lentos para escuchar con más claridad, o sea, prestar atención ¿no? Ahí. Entonces dice, ¿dónde estamos acá? Claro, aquello que se atemoriza. Esta es solo una parte del amplio y coordinado conjunto de cambios orquestados por la amígdala. O sea, quien controla, como decir, es la amígdala lo que está diciendo. Orquestado, porque imagínate, ¿no? O sea, la respiración y prestas más atención al oído porque estás escuchando, ¿no? Qué sonidos son para identificar qué podría ser si es conocido o no este sonido. ¿Ya? Entonces acá, orquestado por la amígdala y las dice, otras áreas ligadas a ello cuando asumen la dirección en caso de crisis. Mientras tanto, dice, la amígdala y el hipocampo ligado a ella ordena a las células que envíen neurotransmisores clave. Por ejemplo, para liberar dopamina, que lleva a ¿no? concentrar la atención sobre la fuente de su miedo, el sonido extraño, y él predispone a los músculos a reaccionar en consecuencia. Al mismo tiempo, la amígdala activa las áreas sensoriales de la visión, asegurándose a que los ojos se enfocan lo que es más importante para la urgencia presente. Simultáneamente se organizan los sistemas de la memoria cortical para que el conocimiento y los recuerdos más relevantes para la urgencia emocional se recuerden más rápidamente y prevalezcan sobre estas vertientes del pensamiento menos relevantes. Una vez que estas señales han sido enviadas, ¿no? Usted se haya atrapado por el miedo. Se torna consciente de una tensión característica de su abdomen, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando siento miedo a algo, ¿no? Es como que se paraliza, como que electricidad en el estómago. Su corazón acelerado palpita más rápido, ¿no? La tensión de los músculos que rodean el cuello, esto de acá, se pone duro, tenso. Y sus hombros o el temblor de sus extremidades empieza a temblar, ¿no? Su cuerpo inmóvil, mientras aplica toda su atención a escuchar cualquier sonido nuevo y nuevamente se dispara al acecho de posibles peligros y formas de respuesta. Toda esta secuencia, desde la sorpresa a incertidumbre, ¿no? la apresión y el miedo, puede desplegarse a lo largo de un proceso que dura aproximadamente un segundo. Mira, todo lo que ocurre rápido, ¿no? Para más información a este respecto, ver John Galen Progesi, dice, ¿no? Nueva York Basic Book, 1994, el libro. Bueno, una recomendación, ¿no? Para leer más profundo esto y te da ahí, ¿no? Mira, interesante. Mira, o sea, el miedo es una emoción, ¿ya? Entonces el miedo les había comentado de que hasta cierto punto nos protege el miedo. Nos vamos a quedar ahí. Ya mañana leemos el consorcio, no sé por qué me sale el consorcio, dice, de grants, los componentes activos de los programas de prevención. Ya te hablo poco esto de acá.
Ya nos falta, mira, todo esto hemos leído, todo eso. Y hasta ahí, más o menos, ya se termina el libro. Es bastante lo que se ha leído, imagínense, ¿no? Todo lo que es con las emociones, ya cómo se produce todo ello, ¿no? Y las emociones lo que nos hace hacer también, ¿no? Cuando no las gestionamos. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, ahí nos dice, ¿no? El cuerpo cómo reacciona. Bueno, si tienes miedo, hasta, no digamos un miedo, o sea, muy poco, ¿no? Es una de protección, nos ayuda a protegernos porque no te vas a, mira, muchos tenemos miedo al perro, ¿no? Pero un miedo sutil, no miedo que sea como fobia ni nada. Entonces, obviamente, están perros ahí, tú te vas a pasar por un costado, no te vas a meter, ¿no? Con el perro ahí. Entonces, si tienes miedo, fobia, sí, ¿no? Vas a ver un perro y ya te estás alejando. Y el perro lo siente y a veces hay perros que tranquilos todo, pero cuando tú tanto tienes miedo y el perro te muerde. Mm, He visto y hay personas que no tienen nada miedo al perro y perros bravos, he visto. Normal, no, los perros no lo sienten. Anda, he pasado. Dije, wow, no tienen miedo al perro para nadie. Sí, yo sí tengo miedo, pero no es que tenga miedo, pavor, nada. Y ya, pues ahí es donde experimenté de los perros, y otros que tanto tienen miedo y otros que no tienen miedo, ¿no? Y el perro pues siente ese miedo que tenemos, ¿ya? Entonces, el miedo como hace, ¿no? Actuar a nuestro corazón, nuestras extremidades, ¿no? Cuando es fuerte. Y las experiencias tenido, ¿no? De vivir esos miedos, ¿no? Hay distintos miedos que hemos pasado, o sea, de experiencias, ¿no? De sentir miedo ha habido muchos y otros que, como os decía, se llegan a desmayar, ¿no? Es porque no soportan más. O sea, ¿por qué se desmayan? Porque simplemente es una protección a sí mismo. Ya es así. Sí, es una protección, ¿no? Y el cuerpo te va a mandar siempre, ¿no? Señales y uno tiene que ver eso, ¿no? Imagínense si te revuelve el estómago porque ya está actuando tu cuerpo, ya actuando, ¿no? Por señales de la amígdala que manda, el cerebro, todo lo que ocurre, ¿no? Durante ese momento que tú sientes miedo, ¿no? Ya, a veces con miedo nos afrontamos a alguien. Yo una vez estuve ya noche, las 11 quizás por ahí, ya de verdad era muy noche ya no había muchos carros, como decir. Creo que de repente era el último carro, ¿no? Que estaba llegando a mi casa pero para caminar hasta mi casa era lejos porque el carro que normalmente me lleva a casa ya no pasaba esas horas, ¿no? Entonces, yo estaba caminando y en eso, pues, habían personas ahí, creo, jóvenes, no sé si estaban tomados, conversando, qué sé yo, pero uno se aparta del grupo y empieza a seguirme. Dije, ya sabía que me iba a robar o a hacer algo, no pensaba ya, sabía que era ladrón, pero me estaba siguiendo. En una de esas ya un poco más, unas 2 cuadras quizás, incluso trató de hablarme, ¿no? O sea, no de frente a atacarme, sino ¿para dónde te vas? No sé, ¿no? Empezó a hablarme así, y después en una de esas rápido reacciona y me agarra del cuello. Yo estaba con una chalina y como que me quería jalar, todo eso, yo no me dejaba. Pero yo no podía quedarme quieta, ¿no? Tenía que gritar, hacer algo, por el miedo. Entonces empecé a gritar y me decía, entrégame, ¿no? Lo que tenía en la mochila, bueno, tenía celulares y la tabla, estaba trabajando y todo eso. Y yo me ponía a pensar rápido, si no puedo entregar la mochila porque ahí está la tablet donde estaba trabajando, o sea, la tablet era del trabajo. Y para reponer eso, pues era prácticamente, digamos, todo el sueldo de repente, porque es de trabajo, pues no puedes reponer, no puedes, o sea, comprar igual tampoco, porque son pues con no me acuerdo cómo se llaman, tienen sus códigos, eso no se puede, pues, y si pagas, te vas a pagar más de lo que cuesta normalmente, ¿no? Entonces yo dije, no, me ponía más a pensar en eso, porque decía, no te puedo entregar, decía yo, no,
me negaba en sí y me amenazó hasta de muerte y todo, pero no soltaba yo. Simplemente grité, no pidiendo auxilio y no sé qué pasó, pero me soltó y se escapó. Pero igual, ¿no? El susto no se fue, el miedo seguía ahí. Me fui yo rápido, no caminando porque mi casa estaba a cuadras todavía y mirando para todos lados estaba yo yendo. Pero así, ya con más cuidado, precaución. Entonces, normalmente a partir de ese día tenía más precaución, no siempre sabía llevar de repente mi llave, ¿no? Que tiene sus puntas, ¿no? Tenerlo o un lapicero, algo, ¿no? Como si punzante que como defensa. Si se acercaban, yo de frente les golpeaba con eso, ¿no? Entonces, tenía eso, ¿no? Para prevención. Y pues el cuerpo reacciona, si te pones, no puedes ni hablar, te tiembla todo, los pies, todo, ¿no? Poco a poco se va bajando. Es que se pone en alerta tu cuerpo, ¿no? Es como modo de defensa. Ya amigos, así es. Imagínate cuando sientas ira. Vamos a despedirnos amigos de Facebook. Mañana nos vemos con la otra lectura. Gracias por estar aquí. Gracias con YouTube. Bien.